Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén bien el día de hoy. Mi nombre es Andrés San Juan. Les doy las gracias primero que todo por pasarse por aquí una vez más. Y el día de hoy vamos a estar hablando un poco sobre hechos versus opiniones y su relación con, si acaso, o la posible relación que puedan tener con Cambridge Analytica, la venta de nuestros datos y la manipulación o la muerte de la democracia moderna. Estamos una vez más aquí y este es el capítulo número 5 de Random I Am. Antes de empezar con el tema en general que nos atañe el día de hoy, hechos versus opiniones, quisiera no solamente agradecer una vez más a las personas que están por aquí, que se han quedado, que pasan el rato, que quieren cultivar la variedad de la información o indagar un poco más sobre temas que quizás me puedan parecer interesantes de alguna u otra forma. Les invito bien a suscribirse, comentar, share, like, guardar, lo que sea. Y sobre todo, especialmente como ya lo indiqué en el programa pasado, este tipo de programas, el Random I Am y Bad Taste, están teniendo un fin en sí mismos para conmigo mismo, ya que estoy pudiendo acercarme a estar a la actualidad de una forma constante e informada, ya que tengo que leer sobre temas, verme películas y estar más o menos en el día a día cultivando mi propio conocimiento, mi propia mente. Entonces ese ya es un fin en sí mismo. Y si las personas que pasan por aquí bien se van antes de que acabe, se quedan todo el rato, no les gusta, lo que sea, lo único que les pido es que si quieren puedan comentar aquí para continuar el debate, porque es cierto que a pesar de que la entrada al programa ya tenga una finalidad para mí y ya sea enriquecedor, también es cierto que la segunda ola donde puedo conversar con las personas y quizás expandir un poco más el debate como si fuera un foro, la verdad es que lo hace mucho más gratificante, como si acaso fuese una segunda ola luego de haber agarrado la primera. Entonces, habiendo dicho eso, suscríbanse, compartan, like, guarden, share, lo que sea. El día de hoy vamos a hablar de hechos y opiniones. En un principio había tenido la idea de lanzar el título como hechos versus opiniones, como si fuese alguna clase de disputa o pelea, pero lo cierto es que tras investigarlos un poco y tras haber leído ciertas cosas sobre los hechos, especialmente sobre los hechos, porque las opiniones creo que hablan bastante por sí mismas. Es interesante porque están en esferas muy distintas. De hecho, la finalidad de cada uno, el concepto de cada uno, las características de cada uno, ni siquiera es que se contradigan, sino que simplemente no están en la misma esfera de conocimiento. Son cuestiones completamente distintas que revelan cosas cosas completamente ajenas a del uno a la otra. Entonces empezamos un poco con la definición, que es el concepto según la RAE, ya que es el punto de partida para poder encontrar un suelo común, y también estaré examinando brevemente la etimología así como las características. Entonces, ¿qué es un hecho? Según la Real Academia Española, entre las distintas acepciones que puede tener la palabra, un hecho es cosa que sucede. Etimológicamente parte del verbo factum, que pertenece al verbo facere, que es hacer. Entonces, uno se preguntará, coño, ¿cómo es posible que un hecho, o sea, algo que en principio aparenta o pretende ser completamente una realidad objetiva, tiene que ver con el verbo hacer? En este caso, el único vínculo que he podido encontrar es que los hechos en sí, entendidos casi como la definición científica de los mismos, es una realidad que puede ser verificable, ajena al sujeto que la verifica. Entonces, en principio, creo que el hecho tiene su relación con el verbo hacer, puesto la verificación de los hechos es un hacer en sí mismo. Entonces, factum facere, fact en inglés, hecho en español. La segunda palabra del día de hoy sería opinión. Una opinión es un juicio o valoración que hace una persona para con respecto a alguna cosa o algún objeto, para con algún objeto o algún sujeto o alguna realidad puntual. Etimológicamente, la palabra opinión viene del verbo o de la raíz opinari, que significa creer en algo, o la acepción que más me gustó fue aquella que determina que significa optar por algo. Entonces, opinión de opinari implica optar por algo. Eso quiere decir tomar la decisión, bien consciente o inconsciente, de creer en algo. Entonces, las características de los hechos.
La de los hechos fue la de los hechos, debo decir que es la que más me gustó leer ciertas cosas que estuve leyendo. La semana pasada me recordó un poco a la cátedra de filosofía jurídica. Saludos a mi profesor Francisco Delgado, una eminencia y una fuente de conocimientos infinita, casi podría decir sin duda alguna que es doctrina. Entonces saludos a él porque fue hasta cierto punto una clase de, no mentor, pero sí alguien que estuvo dispuesto a conversar conmigo y a debatir ideas y quizás a indagar un poco solo por el hecho de indagar, no tanto por el hecho de encontrar ninguna verdad. Entonces me recordó gratamente a la Facultad de Derecho, me recordó todo este ejercicio de leer un poco sobre qué son los hechos, me llevó a una conversación casi filosófica que estaré compartiendo aquí, especialmente porque hay un libro que se llama Philosophy, que lo compartiré aquí abajo, al que pueden acceder en línea a través de casi de una biblioteca, donde les estaré compartiendo las páginas creo que era de las 156 a las 159, donde se hace un acercamiento a intentar definir qué es un hecho, ¿no? Porque las características de los hechos, en principio, a pesar de que es una palabra que se lanza muy libremente de un lado a otro y a pesar de que es un término que implica una verdad casi aceptada como ajena a cualquier sujeto, pues creo que es una cuestión más que todo cotidiana, pero que no apela realmente a la esencia de la palabra. Entonces, en principio, tenemos que el hecho pretende ser una realidad objetiva. Eso es lo que atenta en primer lugar, porque una verdad verificable que no esté sujeta a su interlocutor, sino que es ajena al individuo que la proponga y que puede ser verificable en cualquier momento, circunstancia o localidad por otra persona sin conocimiento de quien la alegó, implica que es objetiva. Entonces, el primer punto de partida es interesante porque la existencia o no de un hecho no es verificable. Entonces, partiendo de esa base, los hechos pretenden realidades objetivas. Eso quiere decir que son realidades que no están sujetas a las creencias, a las predisposiciones, a los juicios o a la valoración de la persona a quien la alega. Pero, siendo una realidad objetiva, no puede ser conocida por ningún sujeto, porque solo el objeto, el todo, el que no es sujeto puede conocer una verdad objetiva. Entonces, de entrada, yo creo que lo primero que hay que aceptar en este caso, por lo menos a nivel racional lógico del estudio, de la definición, es que los hechos no se sabe si existen o no. Se presume su existencia. Deben haber realidades no absolutas, deben haber realidades objetivas a nivel del todo, a nivel universo, a nivel existencia, pero son inaccesibles para cualquier sujeto. Puesto la realidad objetiva, como su nombre lo dice, parte de un objeto, no de un sujeto. Entonces, lo primero que podemos aceptar es que la definición o la imposición o el alegato de un hecho como una realidad objetiva, independientemente de cualquier creencia, no es aceptable dentro de una conversación entre sujetos. Eso es lo primero. Ahora, ¿qué es un hecho entonces? Si se presume la existencia de realidades objetivas, pero no se puede probar y no se puede determinar, entonces hay un punto donde la idea o lo que estaba leyendo tenía la intención de intentar definir el estudio o cómo se desarrolla el conocimiento humano para poder progresar en él, ¿no? Entonces quizás es un poco el método científico, obviamente es la forma más eficaz en la que hemos encontrado categorizar, entender, definir, probar hechos, cómo serán entendidos más adelante, ¿no? Entonces, al principio, en Grecia, Aristóteles creo que es uno de los primeros, o el primer filósofo que propuso lo que se llama la teoría de la correspondencia. La teoría de la correspondencia implica que los hechos no se crean ni se inventan, sino que simplemente se reconocen. Entonces, un hecho será un hecho siempre y cuando existe una correspondencia entre el alegato y la realidad. Ahora, sobre este tema de la realidad es donde empieza un poco lo de pinga, ¿no? Porque la verdad es que está de pinga todo esto. Entonces, la primera acepción que existía con los hechos partía de la base de la
del conocimiento subjetivo del individuo. Es decir, si yo meto la mano en el fuego, me quemo y entonces yo puedo decir que es un hecho que el fuego está caliente. Sin embargo, en principio, en circunstancias normales, pues yo creo que es bastante casi oportuno asumir que esto es así para los fines de poder conversar y poder ampliar el conocimiento humano. Pero se ha demostrado que las percepciones o los eventos, como los describe el filósofo que compartiré luego, los eventos de la conciencia no son meramente de reconocimiento de información, sino también de interpretación de la información que estamos recibiendo. Entonces, se ponía el ejemplo de... si te ponen en el ejemplo es el siguiente. Si te ponen en un cuarto oscuro completamente y te van a lanzar un flash que en principio va a durar un 2000avo de segundo. Y uno puede pensar que eso es burda rápido, pero claro, es rápido para nosotros en el tiempo normal, pero no es rápido para la velocidad con que el cerebro emite pulsaciones eléctricas, ¿no? O básicamente es lento en comparación con la velocidad que tiene el cerebro. Entonces, lo arrecho es que si yo te lanzo un flash, vas a identificar que hubo como le dicen, color patched, pero vas a identificar que hubo un flash de color. Ahora, si en ese mismo tiempo de un 2000avo de segundo yo te lanzo 5 flashes seguidos, tu cerebro los va a interpretar como uno solo, vas a ver uno solo. Entonces, la idea de este ejemplo es indicar que el cerebro no está ajeno a la interpretación, ni es ajeno a las posibles ilusiones, bien ópticas, sensoriales o de lo que sea. Y por ende, partir desde los eventos de la conciencia no es suficiente para definir un hecho, puesto que depende no solamente de el recabar información a nivel sensorial, sino que también descansa sobre la interpretación que le damos. Entonces, en principio, esto no tendría ningún problema, pero los hechos como los entendemos, o el fact, los entendemos como unas realidades que son ajenas a la interpretación, porque precisamente se intenta indagar sobre cuál es algo palpable, real, que no dependa del sujeto, para tener ciertas bases en común y poder progresar sobre el conocimiento. Entonces tenemos que en principio se tenía, incluso en la filosofía, y todavía hay corrientes filosóficas que defienden esto, en principio se alega de que los hechos no pueden descansar sobre los eventos de la conciencia porque se estaría pretendiendo una realidad objetiva desde la interpretación y la gathering of information. Entonces, eso plantea un problema. Eso plantea el problema porque entonces un hecho que descansa sobre una posible interpretación no puede ser el hecho tal cual como se concibe. Entonces, tú dices, bueno, ok, los hechos no pueden... Entonces, hay una cosa que es bien de pinga, que me pareció bien interesante, que trata sobre de que los hechos, o sea, si los hechos no son los eventos de la conciencia, entonces los hechos, tal cual como los entendemos, son el acuerdo a nivel de lenguaje sobre proposiciones que se alegan como verificables. Eso quiere decir que todo lo que conocemos o lo que normalmente decimos que es un hecho no es más que una proposición que atenta a ser real porque permite ser verificable. Entonces, esto cambia un poco y creo que para bien, porque esta noción de que, y cuando digo que hablamos del lenguaje, hablamos del lenguaje porque solo en el lenguaje es donde los seres humanos están encontrando un acuerdo sobre la realidad, sobre las condiciones verificables o sobre los sucesos que consideran como hechos. Yo no puedo saber lo que piensas tú, ni lo que estás sintiendo tú, ni cómo ves tú el mundo, cómo son los colores para ti, cómo es la realidad, cómo es el dolor, cómo es la tristeza, la felicidad, la alegría. O sea, yo soy incapaz de acceder a la conciencia de otro para experimentarla desde un punto de vista ajeno al mío. Entonces, cuando alguien dice que el fuego es caliente, lo único que estoy acordando es que la proposición que se está diciendo me parece correcta, me parece verificable y que atenta a hacer algo que es real. Pero yo no puedo saber si lo que es caliente para ti significa caliente para mí. Nada más si nos vamos un poquito a unos ejemplos, a las personas que tienen el umbral del dolor.
mucho más amplio que el promedio, no siente el dolor como lo siente la mayoría de las personas. Entonces, a esa variabilidad sensorial es precisamente lo que se intenta restringir en el momento de definir qué es un hecho. Porque en definitiva la intención de la definición del hecho es poder encontrar realidades palpables que sean ajenas de nosotros. Porque el ser humano en principio, especialmente por ejemplo cuando lo veremos en el tema de las opiniones, lo que hace es observar el mundo y crear la visión del mundo con la que puede subsistir, con la que puede existir, con la que puede sobrevivir. Entonces realmente todo lo que propone el ser humano es siempre una realidad subjetiva y no una realidad objetiva. Y para intentar progresar a nivel social, a nivel científico, se necesita intentar acercarse de la manera más objetiva a qué son los hechos. Entonces, los hechos en principio son el convenio de una proposición o algo que se asegura como real, puesto puede ser verificable. Entonces realmente el convenio que se está haciendo es sobre la definición hecha por medio del lenguaje sobre un suceso con el que podemos verificar. Ahora, la tercera parte. Lo arrecho de esto, o sea, lo arrecho de entender a los hechos como una realidad verificable, trae en el entre líneas que la realidad objetiva es inalcanzable, porque solo podemos entender como hechos, eventos, sucesos, información, data o proposiciones que pretendan su verificabilidad, es decir, cualquier enunciado que dentro de sí no tenga que no pretenda ser verificable por otros, no es un hecho. Dista de ser un hecho. Pero más allá, podemos decir que por lo menos a nivel conceptual, la definición que tenemos de hecho, donde existen realidades palpables, como se manejan ahora constantemente bien en el día a día, en la cotidianidad, en la eterna existencia polarizada en la que nos vemos obligados a existir en este 2021, no existe. Entonces eso es un buen punto de partida, porque eso es un paso para atrás antes de la discusión constante en la que estamos entrando. No existen los hechos, por lo menos no existen los hechos que sean conocidos para los humanos. Entonces, cada vez que se intente alegar una realidad como un hecho, las personas que por lo menos estén viendo este programa pueden recordar que los hechos en sí no existen, o por lo menos no son alcanzables para nosotros como interlocutores. Entonces, cualquier cosa que aleguemos como real dice más de lo que necesitamos nosotros para nuestra visión que del hecho en sí, porque no hay, por lo menos para los sujetos, realidades objetivas. Entonces, antes de continuar, hay una constante distinción entre hecho, realidad o verdad. Entonces, la realidad parte un poco de estos eventos de la conciencia que estábamos describiendo como cosas sensoriales o información que podemos recabar a través de los sentidos, a través de nuestro cuerpo, como sujetos que interactúan con una realidad palpable. Entonces, cuando yo pongo las manos en el fuego, cuando yo veo los 5 flash, cuando yo de repente me pincho y me duele, esto es información que estamos recabando. Esto es real, es palpable y es real para nosotros únicamente. Entonces, la realidad consiste o descansa en la interacción que hay entre el sujeto a nivel sensorial como expresión de la conciencia para con el mundo que le rodea. Luego, los facts no son más que proposiciones o cosas. Los facts o los hechos son proposiciones que se conocen como ciertas, puesto han sido verificadas por X cantidad de personas. Sin embargo, lo interesante aquí es que nosotros no podemos alegar algo como un hecho hasta que no haya sido verificado por nosotros.
Entonces, hasta que algo no haya sido verificado por nosotros, no podemos alegar su condición de hecho. Sin embargo, sí podemos decir sobre un hecho que es conocido como real porque se ha verificado. Entonces, cuando tú lanzas un hecho, perdón, como real no, como verdadero. Cuando tú consideras un hecho que se conoce como verificado, como que el fuego es caliente, como que el agua es húmeda, como que el mar es salado, como que el cielo es azul. Y digo esto como para reducir un poco y conocer y ir directamente a la esencia del punto. Es que han sido verificados a lo largo del tiempo. Entonces, los hechos son proposiciones que alegan una verdad verificable, pero tienen que ser verificados para poder ser alegados como verificados, ¿no? Como hechos. Entonces, solo estos hechos que son afirmaciones o negaciones que intentan alegar una realidad objetiva, verificable, serán reales una vez se hayan verificado. Si no se ha verificado los hechos, no son hechos per se, son hipótesis sobre la realidad. Entonces, una hipótesis es un planteamiento sobre la realidad, un planteamiento sobre la realidad del que se desconoce su verificabilidad o su verdad. Entonces, este episodio va a ser como interesante. Ok, todo esto a mí me parece súper de pinga. De hecho, ayer estuve toda la noche leyendo esta vaina y te lo juro que me sentía como cuando estaba estudiando otra vez. Entonces, vuelvo y agradezco, y le agradezco no tanto a la audiencia, sino a la vida que me haya permitido encontrar otra vez lo que significa estudiar sobre las cosas que me puedan parecer interesantes y tener el fin que me permita encontrar en el estudio otra vez el enriquecimiento de mis conocimientos de mi actualidad. Entonces, sobre todo, agradezco a la vida por ello. Ahora, tenemos entonces que lo interesante de todo esto y la razón por la que yo realmente traigo este tema de los hechos y las opiniones es porque yo no sé, obviamente sí entiendo que es una cosa que le ha parecido que es casi un hecho verificable, que cada vez, al menos en los últimos años y quizás incluso desde el 2016, que fue 2016-2015, donde ya entró como que al primer mundo todo este tema de Cambridge Analytica. Yo creo que es palpable o es verificable que estamos convirtiéndonos cada vez más en una sociedad completamente polarizada y antagonista. Entonces, yo soy fiel creyente de que no existe nada positivo que pueda salir de esto, por lo menos en el corto plazo. Quizás en el largo plazo, muy en el largo plazo, se puede hablar de casi como lo que se proponía en la película de Hero respecto del emperador chino, ¿no? Pero una sociedad antagónica, donde tiene una disputa constante entre las narrativas, donde ha reducido el bien y el mal a cosas casi infantiles, que tiene una verdad reduccionista con la existencia, donde no logra quizás estudiar un poco sobre qué significa el bien y el mal como conceptos humanos, no como conceptos objetivos para con la realidad. Pues creo que esto, en principio, no lo veo terminando bien. Entonces, eso es una opinión de mí. Entonces, la razón por la que traigo todo esto es porque el tema de Cambridge Analytica y el documental The Great Hack propone que la causa de toda esta polarización social y todo quizás esta enemistad que están haciendo entre grupos cada vez más definidos y más polarizados, más antagónicos, más blancos y negros y menos grises, viene por una manipulación de toda la información, de nuestra data, de las redes sociales, de las fake news y de la proliferación de toda una narrativa basada en mentiras y basada en una manipulación, con fines de control, con fines democráticos o con fines antidemocráticos, con fines de persecución sobre la libertad de pensamiento. Y entonces
Esta es la esencia de este programa, por lo menos de este capítulo. Hechos versus opiniones, porque últimamente cada vez que yo accedo a Twitter, cada vez que accedo a cualquier debate, que cada vez los tengo menos porque me interesa menos discutir con la gente, cada vez que uno puede sentarse a escuchar o a leer alguna noticia, incluso de aquellos medios que en un principio pretendían periodismo y reportaje, pero ahora realmente son armas de opinión, bien de allá, de aquí, del color de acá, de acá, da igual, todos son son caras de la misma moneda. Pues todo eso, yo he visto a personas que estimo como personas intelectuales, como personas inteligentes, como personas creativas, distintas, rebeldes, novedosas, originales, caer en el juego. Entonces, cuando yo veo estas personas cuya opinión, cuya mente, quizás cuya manera de ver el mundo estimo como correcta, como oportuna, como provechosa, caer en el mismo juego que está cayendo cualquier otra persona que no considero ni estimo como provechosa, entonces me preocupa que al final nadie está ajeno a la manipulación mediática. Y no la manipulación mediática de la izquierda, de la derecha, ¿no? Porque lo que propone el documental de Great Hack va un poquito más allá. Son organizaciones militares. De hecho, la SCL tiene 3 vertientes militares y una, digamos, civil, que es Cambridge Analytica, que ya desapareció se dio de baja, digamos, como que en quiebra para no tener que revelar todas las cosas que tenía detrás. Y estamos hablando de una empresa que se ha dedicado a través de las redes sociales, a través de realizar un profiling de los votantes, a través de recabar data de forma ilegal, sin consentimiento ni conocimiento de las personas cuya data se está recabando, han logrado inmiscuirse en los resultados democráticos, en los resultados de las elecciones, han logrado arrear la opinión de la sociedad, no solamente en Estados Unidos, en Inglaterra con el Leave EU, lo han hecho en Argentina, en Trinidad y Tobago, en la India, en Kenia, en Ucrania, en Rumanía, etc. Entonces, uno podría alegar a nivel de opinión, no de hecho, o por lo menos no como un hecho verificado, sino como un hecho, como una hipótesis que atenta a ser verificable, que la democracia en este 2021 ha muerto. La democracia murió. No existe la democracia como la entendíamos ni como originalmente se concibió, donde el voto valía con la intención de optar por la visión de que se tenía del futuro o del país. Realmente ahorita ya en este momento la gente no vota. Entonces cuando la intención de voto no depende ya de la visión que realmente a un nivel ajeno pueda tener cada quien respecto de la realidad o del futuro con el que pretende, sino que realmente está arreada por una empresa que se dedica de forma bastante shady y bastante, tú sabes, así en la oscuridad, a manipular a través de información falsa, a través de eslogan catchy, a través de un bombardeo gráfico de la realidad. Entonces realmente no se está permitiendo al votante votar, sino que se le está controlando el voto y por ende cercenando su libertad. O sea, la democracia entendida como el voto para el futuro o el voto para un modelo de futuro pereció en el momento en el que el voto no es más que una oveja que se arrea. ¿Ok? Eso es una opinión, no un hecho. Entonces, vamos con las opiniones antes de seguir las opiniones. En principio, como bien lo dice la RAE, es un juicio o valoración que se hace de algo o se hace de alguien. Entonces, una de las cosas que en principio es bastante interesante sobre las opiniones, cuando uno echa estos pasitos para atrás y dice, ok, una opinión es algo que yo creo del mundo o de una persona o de un colectivo o de un país en general o de una zona o de una acción, etc. Es algo que yo creo. Entonces, últimamente cada vez que yo veo, por ejemplo, sobre todo en Twitter, que es uno de los lugares más asquerosos en los que con los que se puede convivir en el día a día, las opiniones se aseguran como hechos
Y las opiniones, lo que me parece más interesante a mí, no tanto sobre su valoración como un hecho irrefutable, sino que más bien las opiniones son recibidas de una forma que apela al engagement, que apela a la reacción. Y esto yo no lo entiendo. Porque cuando alguien da su opinión sobre un tema, bien sea una opinión con la que pueda tener cierta consonancia con lo que me resuena a mí, o bien una opinión con la que pueda simplemente rechazar, porque me parece una barbaridad, ninguna de las opiniones refleja para mí nada sobre el mundo. O sea, la opinión que pueda dar A, B, C, D no revela nada del mundo. Por eso a mí yo casi nunca me molesto o tomo personal las opiniones de los demás. Porque cuando alguien dice cualquier cosa sobre lo que sea, yo no estoy tomando eso como un código sobre la realidad. Porque la opinión, aunque nosotros creemos en principio que revela cosas sobre el mundo, realmente la opinión solo está revelando solo cosas sobre el individuo. Cuando el individuo emite una opinión, está emitiendo en entre líneas o de una forma casi anterior su código moral, su código ético. Está respondiendo también a sus miedos. Y esto es lo más importante para mí. Cuando alguien agarra y dice una barbaridad, está revelando lo que le teme. Alguien que tiene miedo a, por ejemplo, la inmigración, no le tiene miedo a o alguien que dice, no, la inmigración tiene que ser detenida, van a venir a robarnos nuestro trabajo, van a venir, etcétera, etcétera, repitiéndonos el discurso constante de toda la historia. Realmente esta persona no le tiene miedo a la inmigración, le tiene miedo a la diversidad. ¿Y por qué le tiene miedo a la diversidad? Porque este análisis de las opiniones no como juicios sobre la realidad, sino revelaciones del individuo, a mí me parece más interesante porque me permite acercarme de una forma más constante a la empatía, al entendimiento, a la comprensión y al amor. Porque en general, cuando alguien dice que le tiene miedo a la inmigración, le tiene miedo a la diversidad. Y cuando le tiene miedo a la diversidad, uno se pregunta, coño, ¿por qué alguien le puede tener miedo a la diversidad? Pues porque quizás la diversidad atenta contra lo que él cree. Quizás esa persona entiende la inmigración como una competencia con personas que desconoce, que además quizás considera incluso más interesantes o menos interesantes, más inteligentes o menos inteligentes, o más echadas para adelante, ¿no? Entonces, el entender una opinión y asumirla como la revelación de una persona sobre lo que teme, me permite acercarme más a una postura conciliadora para con esa persona, independientemente de que lo que diga sea una barbaridad o no. ¿Por qué? Porque estoy reconociendo que su opinión, bien antagónica, bien incluyente, responde a un miedo. Normalmente, en principio, soy de las personas que no debería atacarse a quien te teme. A quien teme, no a quien te teme, sino a quien teme algo. Entonces, si en vez de pensar en la persona como nos quieren hacer que pensemos sobre las personas, es decir, como una clase de logos sobre bien, lo bueno y lo malo para con el mundo, si en vez de ver a una persona como un racista de mierda, o un comunista de mierda, o un capitalista salvaje, o un bueno para nada, vago, que lo que quiere es que lo mantenga el Estado, si en vez de categorizar a las personas, a intentar resumirlas a un solo punto de vista, totalmente además reduccionista e infantil para con la realidad, si en vez de entrar en ese ejercicio me doy cuenta que una persona que emite una opinión en lo que me está revelando son las cosas a las que teme, pues quizás yo puedo tener mayor, no condescendencia, pero comprensión para con esa persona al momento de yo reaccionar para con lo que está diciendo. Si yo me tomo el tiempo de entender que una persona con miedo es una persona a la que más bien hay que acercársele y comprenderla en vez de atacarla y antagonizarla, pues quizás puedo aportar a una realidad donde el diálogo sea el punto de partida y no los gritos. Y eso me parece totalmente provechoso a nivel objetivo, a pesar de que la objetividad sea algo inalcanzable para mí como sujeto. Entonces, de la opinión no revela nada sobre la existencia, pero sí lo hace sobre el individuo. Una opinión revela los miedos de su interlocutor, así como la visión utópica que pretende para con la realidad. Una opinión enumera los miedos de alguien
de quien la propone y a su vez revela su código moral, sus pilares éticos, entendidos en estos momentos puntuales de la modernidad, más como un logos que como un pensamiento racional o lógico. ¿Y por qué digo esto? Porque precisamente en la manipulación de las redes sociales, en la manipulación de la intención del voto, en el lanzamiento de campañas que puedan generar un engagement bien hacia un lado o hacia otro, se está reduciendo todo el mar de conocimientos que se puede tener para simplemente un logos, algo que podamos repetir, creer y donde podamos incorporar todas nuestras frustraciones, todo nuestro odio, toda nuestra falta de realización o plenitud en la existencia actual. Y digo que es logos porque precisamente eso es lo que se hace. Pongo el ejemplo de uno que aparece en el documental, se llama Do So. Resulta que en Trinidad y Tobago lanzaron una campaña que apelara al no votar en Trinidad y Tobago, cosa que a pesar de que está al lado de Venezuela, no sabía, porque no tenía ni puta idea de que ahí coexistían personas de origen africano e indio y que había una clase de disputa social entre ellos. Entonces resulta que los indios contrataron, el partido indio contrató a Cambridge Analytica para intentar persuadir de alguna u otra forma, con alguna estrategia, al votante y poder ganar las elecciones. Entonces Cambridge Analytica lo que hizo fue, se inventó esta campaña que se llama Do So, donde pretendía que los votantes jóvenes de origen africano no votaran por estar en contra de la democracia. Entonces, a través de un movimiento juvenil inofensivo, que además parecía cool y consistía en un baile y en una joda, se logró alterar la acción de un grupo de votantes que le otorgó la victoria a un partido político. Entonces, eso es un ejemplo, porque los otros ejemplos son, por ejemplo, en el 2016, en la elección de Donald Trump, el Crooked Hillary. Crooked Hillary con la doble O como si fuesen unas esposas. Hay entrevistas undercover en el documental donde las personas que se encargaron de estas campañas publicitarias se jactan de haber manipulado lo ven como un éxito. Haber manipulado una votación y lograr el éxito o el fin que se pretendía, que era otorgar la victoria a uno de los candidatos, a mí me parece una atrocidad y me parece literalmente la muerte de la democracia en el mundo moderno. Entonces, básicamente, lo que existe es actualmente y como consecuencia de esta manipulación de nuestra data, una data que además no hemos dado el consentimiento ni hemos accedido a que se estudie ni que se esté realizando perfiles sobre nosotros como votantes, concluye en la disputa o la lucha de las narrativas. Actualmente es muy fácil identificar que existen dos polos mayoritarios, ¿no? Un polo que aboga por la tradicionalidad, the accountability, el libre mercado, etc. Y un polo que aboga por la inclusión social, la tolerancia, the new way, ¿no? Y entonces, a pesar de que uno podría optar bien por uno o por el otro, creo que en este caso sí que podemos asegurar de que existe una narrativa o una lucha entre narrativas, porque al final lo que creo que ha develado todo este experimento de Cambridge Analytica y de las 3 vertientes militares de la SCL es que la narrativa es lo que crea el mundo o la sociedad tal cual la conocemos, porque la narrativa al final no es más que la concentración de una visión o de una opinión que más o menos unísona respecto de cuál es la realidad social. Entonces, cuando actualmente existe una disputa clara entre dos polos que cada vez se toleran menos y que cada vez apelan menos al diálogo, y a lo que quiero llegar es que es un hecho que siempre y cuando, es un hecho verificable, que en principio, siempre y cuando usted forme parte de uno de los dos polos, usted está siendo actualmente manipulado por the powers at play.
Entonces la única forma de ser libre en este mundo casi oscurantismo moderno en el que lamentablemente nos tocó coexistir, o por lo menos en el que lamentablemente a mí me tocó coexistir con ustedes, es que la libertad precisamente descansa en la no polaridad, en el no blanco y negro, en el gris. Siempre y cuando usted tenga una opinión, una valoración, una posición para con respecto de alguno de los dos polos, usted puede considerarse manipulado. Entonces, todo esto se cierra a nivel casi muy bonito para mí, porque los hechos, entendidos por lo menos a nivel filosófico, no son cosas que podamos alegar como verdades irrefutables u objetivas independientes del sujeto. De hecho, los hechos, por lo menos según esta corriente con la cual puedo entender un poco cuál es la intención o la motivación detrás de la definición, es que los hechos son simplemente un convenio social sobre afirmaciones que pueden ser verificables con el fin de poder recabar o concluir todo el conocimiento humano y permitirnos el progreso. De hecho, por ello, podemos decir que el método científico y la ciencia es el más eficaz en cuanto a permitirnos catalogar, categorizar, archivar y desarrollar todo el conocimiento humano, que en definitiva es lo que ciertas personas, al menos, gracias, quieren. Entonces, si los hechos no son realidades irrefutables, si los hechos no son más que un convenio social sobre algo verificable y que solo podemos alegar como hechos una vez lo hayamos verificado nosotros, entonces, y si además las opiniones no son más que el juicio o valoración que hace un individuo para con la realidad, que necesita creer de acuerdo a sus valores y a su código moral, cuyo nacimiento viene de realmente no lo que quiere, sino de lo que teme, entonces la realidad como la entendemos, la verdad como la alegan los polos, no existe. No es más que una narrativa, no es más que una historia, cuya intención, por lo menos a nivel macro, es conseguir que exista un grupo lo suficientemente grande como para que esa narrativa se imponga como la real. Entonces, en este caso, usted tiene que decidir sobre si formo parte de uno de los dos polos y me considero manipulado, o no opto por jugar, no juego. No considero ningún polo como ninguna realidad. Porque si los hechos no son verificables y si las opiniones simplemente revelan cosas de mí mismo, cuando yo estoy en un polo no estoy revelando sino realmente lo que temo, no lo que quiero. Porque lo que en el fondo quiere ambos polos es un mejor mundo. Lo que pasa es que cada polo lo entiende distinto. Pero créame una cosa, créame que para el polo de allá, el de aquí no es el héroe, es el villano. Y para el polo de aquí, ellos no son los villanos, son los héroes. Entonces, debe dejar de existir este absolutismo con respecto a las opiniones. Debemos dar un paso para atrás y reconocer que los hechos no existen per se, que la intención de un hecho es realmente postular una verdad que sea verificable para poder tener un progreso en la humanidad, no para alegar cosas u opiniones. Entonces, normalmente la única intención de esto es que puedan acercarse al documental de The Great Hack, que trata un poco todo el seguimiento de Cambridge Analytica, cuyo fundamento viene en un profesor, creo que se llamaba el profesor Carroll, que una vez que descubrió que tenían un perfil sobre su data como un posible votante, él solicitó su información y se le negó. Y bueno, básicamente por lo menos se descubrió que la organización Cambridge Analytica a nivel oficial es una organización criminal y que no aboga por los intereses de nadie. También es cierto de que los hechos son percepciones de la realidad, o intentan acercarse a una percepción objetiva de la realidad, y que una verdad no debería ser más que una proposición que entre en sintonía con esa realidad que se pretende, ¿no?
De modo que la intención de todo este programa, espero que hayan... La intención de todo este programa... La intención de todo este programa... La intención de todo este programa es simplemente echar un paso para atrás. Porque genuinamente si yo tengo que hacer algo, si yo tengo que intentar vivir y si quiero tomar acciones que puedan definirme de una forma que pueda respetarme, que pueda respetar la imagen que presento de mí mismo o la identidad que presento sobre mí mismo, pues intentaré hasta cierto punto hacer, ¿no? Hacer siempre, hacer algo, porque encuentro en la vida, en el hacer, y encuentro el aprendizaje, los conocimientos y la fuente de la existencia la encuentro haciendo. Entonces, puedo optar por antagonizar o puedo optar por intentar acercar. Entonces creo que, como compartí el otro día una cosa en Instagram, había uno de los gurús estos que además habla mucho del DMT, estaba hablando de que no se debe juzgar a los entes ni a los seres, sino que se debe juzgar o emitir juicios sobre las acciones y no sobre las personas, ¿no? Entonces esto me pareció muy interesante porque él decía que si tú tienes que endurecer tu alma, tu espíritu, tu corazón, para poder luchar o hacer frente a lo que consideras como maligno o lo que consideras como el camino incorrecto, perdiste ya. Al entrar ya estás perdiendo. Y entonces estoy totalmente de acuerdo con que las opiniones, las decisiones de los demás, el mundo que se aboga o la constante lucha debe siempre estar ajena a eso interno etéreo que no existe ni tiene nombre, pero que llamamos alma, corazón, espíritu, individualidad, identidad, etc. Entonces, en definitiva, toda la intención de todo este programa es proponer en el debate que estos polos no son inherentes a nosotros como seres humanos, sino que son impuestos a través de una manipulación y una exposición constante a una campaña propagandística empleada por compañías que en principio han demostrado por lo menos no ser del todo legales, que además tienen vertientes incluso más de las civiles militares y que están siendo usadas como herramientas para los políticos a los fines de ganar en la democracia. Entonces me cierro con que los hechos no existen, las opiniones no revelan nada sobre el mundo de quien las dice, sino revelan los miedos de su interlocutor, que estamos siendo manipulados hacia la polarización, nos estamos viendo obligados a tomar un bando, a pesar de que los bandos no son algo ni que sea beneficioso ni que sea inherente a nosotros, y que los políticos, en vez de estar velando por la seguridad de la democracia, en vez de estar abogando o defendiendo la libertad, a pesar de que sea en detrimento de los mismos valores que uno pueda defender, están optando por el uso de estas herramientas para poder ganar elecciones. Entonces, normalmente existe o ha existido la idea de que en un principio los políticos son la primera puerta para el cambio, pero cierro este programa diciendo que los políticos no son la primera puerta, los políticos son la primera pared. Así que, gracias una vez más por estar aquí. Este capítulo no sé si ha sido agradable para ustedes, porque es cierto que digamos que estas cosas que normalmente me suelen gustar no suelen ser muy populares, pero por lo menos yo la he pasado bien. Especialmente agradezco una vez más no solamente a las personas que sí se hayan detenido por aquí, a las personas que comenten, a las personas que compartan esto, porque quizás de un granito de arena, a veces compartir algo cuya intención es acercar al amor, a la negociación, al diálogo y a la no polarización de la sociedad es lo suficiente que se necesita para hacer. Entonces, gracias a las personas que hayan compartido, que le hayan dado like, que hayan conversado un rato. Espero no haber ofendido a nadie, porque por lo menos no lo he hecho con la intención de hacerlo. Y sobre todo, espero que si algo sale de este
de este programa sea simplemente por lo menos la semilla para indagar un poco sobre lo que puede estar pasando a nivel social, para plantearse un poco sobre si las decisiones o las acciones que he tomado muy así, ¿cómo se dice? Pasionalmente, están siendo sembradas en mí o vienen de mí realmente. Entonces, no se crean nada de lo que ven, duden todo y verifiquen lo que puedan. Solo aleguen lo que hayan podido verificar y desestimen todo lo demás como opiniones. Y recuerden que cada vez que están diciendo algo del mundo, no están diciendo nada del mundo, están diciendo mucho de ustedes. Entonces, sean un poco más comedidos al momento de expresar opiniones. Entiendan que la vida no es blanco y negro, que no existe el bien y el mal objetivamente, sino que la vida es la lucha constante entre la belleza, el desorden, lo crudo, lo hermoso. Y en ese intermedio, en ese punto en común entre todas esas cosas, estamos nosotros como puntos inexistentes en algo que es infinito y sin fin. Entonces, nuestros conocimientos, nuestra personalidad no es nada en el mundo, a pesar de que lo sea todo, porque el ser humano es pequeño, es infinitamente pequeño e infinitamente grande. Entonces, bueno, es domingo, estoy cansado ya de las luces por aquí. Este ha sido el programa número 5 de Random I Am. La intención fue simplemente debatir un poco sobre qué son hechos, qué son opiniones, cuáles pueden ser sus características, cómo advertir en qué momento estamos hablando de uno o del otro, dar dos pasos para atrás antes de entrar en cualquier discusión o conversación que proponga opiniones como hechos irrefutables y sobre todo abrir los ojos, despertar y como dice la canción de Rage Against the Machine, wake up, baby. Estamos siendo manipulados, controlados. Los políticos son la primera pared en contra de la libertad y actualmente podemos decir o asegurar que la democracia ha oficialmente muerto. Rest in peace, que descanse en paz. Este ha sido el episodio número 5 de Random I Am. Gracias por pasarse por aquí. Chao.